Bueno, yo soy Alejandro Flórez, me dedico a la producción audiovisual. En este momento estoy dirigiendo la productora 100 Balas, que pertenece al grupo MediaPro. Y bueno, yo empecé en el mundo audiovisual hace unos 20 años. Empecé trabajando en televisión, de hecho en producción estoy desde hace solo un par de años. Siempre he estado del lado de la televisión, los canales. Empecé, yo creo que como en el año 2000 en Telemadrid, trabajaba en el departamento de I+D, que era un sitio muy interesante donde aprendí un montón, donde separen las ideas de las cadenas. Luego pegué un cambio, me dediqué durante un tiempo a las compras de producción ajena, es decir, las compras de todo aquello que una cadena no genera desde sus propios recursos, pues el cine, documentales, animación, etcétera. A la programación me dediqué luego también un tiempo durante mi paso por Cuatro. Pusimos en marcha el canal en el año 2005 y yo me encargaba de la producción ajena, de la programación y de la selección del producto de producción ajena. Eran los tiempos de series como House, como Anatomía de Grey o como Perdidos. Y bueno, la verdad es que fue una etapa fantástica. Al final, poner en marcha cualquier proyecto, sea de lo que sea, siempre tiene un punto de motivación extra. Después de eso estuve durante un tiempo trabajando para La Sexta, donde pusimos en marcha dos canales temáticos que ya no existen. Uno era la Sexta 3, que era un canal de todo cine, como se hacía llamar, y un canal de documentales, de producto factual que se llamaba Explora. He pasado también por Televisión Española, donde digamos, cuando, al menos en mis tiempos cuando eras estudiante, una de las cosas con las que todos alguna vez habíamos soñado era pasar por Televisión Española, porque se trata del sitio donde prácticamente nace todo aquí, ¿no? Entonces, como digo, también una gran experiencia. He estado 5 años trabajando en Discovery, llevando los contenidos de Discovery, lo cual te aporta una experiencia con una empresa internacional donde hemos producido un montón de series factual, de documentales. Y desde hace un par de años pues he pasado al lado de la producción. Siempre he visto la producción desde el otro lado, pero bueno, ahora tengo que reconocer que es muy divertido. La producción es muy divertida, es digamos donde se germina todo, y estamos en un momento que es bastante dulce, si se puede decir, para el mundo de la producción. Cada vez hay más clientes, ya no solo los clásicos como las cadenas en abierto, las autonómicas. Ahora plataformas como Movistar, Netflix, Amazon, etcétera, están encargando un montón de producción, y además esto se junta con una cosa muy importante, que es el buen momento que vive España como país productor, país generador de formatos y contenidos. Hasta ahora, hasta hace unos años, no éramos un país que nos caracterizábamos por exportar nuestras ideas, nuestros formatos. Sobre todo, éramos un país más que recibíamos y adaptábamos, pero los casos de producto audiovisual español que se exporta, pues hasta hace unos 8 años o por ahí, pues no eran muy notables. Ahora la verdad es que vivimos un gran momento, y el audiovisual español está muy bien situado a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues todo esto me ha permitido bueno, hacerme una idea de cómo funciona este mercado, de cómo hemos llegado hasta el punto que hemos llegado en España. Y sí que es verdad que una de las cosas que muchas veces te paras a pensar es si todo esto ha surgido ahora, ha sido por una serie de profesionales bueno, que han dado la talla y que han sacado adelante proyectos que han tenido repercusión a nivel mundial. Lo que te preguntas es si todo este trabajo que han ido haciendo los profesionales, al final igual lo que nos quiere decir es que en España se nos da bien el audiovisual, y quizá el audiovisual debería expandirse más
expandirse más por otros ámbitos, como es el caso de la educación. El audiovisual en general y en concreto el cine. Siempre me ha dado envidia países como Francia, como Holanda, donde tienen digamos, una base de formación audiovisual mucho más potente que aquí. Aquí no tenemos un museo de la televisión, y el Museo del Cine que hay aquí en Madrid pues, nace de una iniciativa particular. Estos museos en otros territorios ayudan mucho a que la educación en el audiovisual se lleve a cabo desde etapas tempranas. Pero no solo eso, sino que además ayudan y posibilitan a través de recursos para profesores y alumnos, digamos, para ayudar en esas clases, en esas lecciones, con el material audiovisual. Yo creo que eso es algo que se debe de poner en valor. Ya sí es cierto que aquí en España, para un ámbito de educación, se puede acceder a películas, a documentales, sin necesidad de pagar pues, una licencia, como puede pagar una plataforma. Y eso es algo realmente que es importante, pero que se debería dar más bombo. También creo que es vital la educación de los profesores, es decir, son los profesores los que tienen que empezar a demandar este tipo de recursos, porque estoy seguro que desde el sector audiovisual se les va a entregar con total alegría, porque al final es bueno para todos. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio que bueno, de vez en cuando te ponían algún documental en las clases de ciencias, y eran documentales como muy pasados, ¿no? Era como se notaba que el profesor te ponía el mismo documental todos los años a los alumnos, y probablemente fuera un documental que tuviera 15 o 20 años, ¿no? Y alguna vez algún profesor así que era un poco más modernillo pues te ponía una película, ¿no? En clase, pero era casi más un regalo a los alumnos que no realmente digamos, un instrumento didáctico o educativo, ¿no? Qué duda cabe que el cine puede ayudar un montón, y cuento una experiencia personal. Cuando estaba en Discovery hicimos La Guerra Civil en color, y de la serie de la Guerra Civil en color hicimos una película que se estrenó en salas. Bueno, pues esa película nos la pidieron desde muchos colegios e institutos, porque ayudaba a los profesores en una tarea que a priori para ellos es un poco complicada, que es explicar la Guerra Civil, ¿no? Como se hizo desde una empresa internacional, como es el caso de Discovery, esa firma, ese sello que da una cadena o una empresa como Discovery, digamos que hace que el contenido, en este caso el de la Guerra Civil, pues no estuviera politizado ni se viera con un ojo de una inclinación o no política, ¿no? Con lo cual, bueno, nos salió bien, y ya os digo que nos solicitaron desde muchos sitios el poder utilizar el documental. Por supuesto, evidentemente, no hemos hecho otra cosa que facilitar esa posibilidad. Pero es que hay tantas cosas que se podría hacer, ya no solo en las cosas más evidentes, que es pensar que un profesor de ciencias o un profesor de historia pudiera utilizar documentales para explicar cosas a sus alumnos, o encargarles ver determinados documentales en casa, sino que al final también el cine se ha hecho tanto, hay tanto, y abarca tantos temas y tantos géneros, que, claro, te lleva a pensar que un profesor que se organizase bien en las temáticas de sus clases para ilustrar cada temática con una película, pues no puede ser otra cosa que un éxito, no solo para el profesor, sino para el alumno. Está claro que hay ciertos temas que, entre leer un libro o ceñirse a los textos oficiales del curso que estés haciendo, pues siempre es verdad que para un alumno enfrentarse a tener que ver una película pues es algo mucho más sencillo, ¿no? Y me da la sensación de que lo audiovisual se queda de otra forma en la cabeza, ¿no? No podemos hacer que sea el vehículo con el que transmitir un conocimiento, porque al final lo que harían los alumnos sería contarnos las películas a los profesores, contarles las películas en los exámenes. Pero sí que
hay que dar con una fórmula que haga que el material audiovisual apoye y haga que ese aprendizaje se asiente de otra forma. Siempre recordamos, siempre tenemos buenos recuerdos de determinados profesores que estaban por encima de su asignatura y que nos dejaban una marca y les recordamos siempre y nos creemos que es que su asignatura era más fácil o nos gustaba más, pero la mayoría de las veces la culpa la tenía el profesor y eso es algo bueno, ¿no? Creo que la utilización de material audiovisual ayudaría mucho a toda esta parte. Claro, podemos pensar, ¿y esto sirve para algo? ¿Tiene un reflejo en el futuro? Pues mira, yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido porque creo que por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando trabajas en televisión, pues te encuentras a veces con ciertas personas que te dicen que, bueno, que a ellos no les gusta ver la televisión, o con gente que trabaja en el audiovisual y te dicen, no, yo es que el cine no consumo cine. Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Un cámara que salga a grabar imágenes de un poblado marginal o de una zona marginal, siempre va a traer mejores planos si es un cámara que ha visto cine de neorrealismo italiano y conoce que hay una forma de encuadrar y de contar las cosas que ayuda para el tema que estamos contando, ¿no? Al final siempre creo que el audiovisual nos lleva a complementar y mejorar esa enseñanza. Por otra parte, creo que el audiovisual es también un vehículo para que los alumnos se lancen más a la lectura. Es evidente que el éxito de un producto audiovisual muchas veces condiciona el éxito del libro al que hace. Pongo ejemplos. El Señor de los Anillos generó una oleada de jóvenes que no tenían un hábito de leer, pero que eso lo querían leer. ¿Y por qué? Porque habían visto las películas y les habían dicho que en los libros había más, ¿no? Entonces fue una forma de que mucha gente que no tenía el hábito de lectura entrase. Pasó lo mismo con Juego de Tronos. La gente veía la serie, pero los que habían leído los libros les decían, oye, que en los libros hay mucho más. Y es también una forma de entrar a la lectura, ¿no? Pero sea como sea, y si nos quitamos solamente del cine y abrimos todo el espectro de lo que es el contenido audiovisual, me voy ya casi a un nivel ministerial en el que se debería incluir como forma de enseñanza, ¿no? y de apoyo. Claro, la gente que hace estudios luego universitarios relacionados con el audiovisual, sí que es verdad que se utilizan mucho más estos recursos, pero estás estudiando audiovisual. Lo que hay que ver es de qué manera se podría introducir en los programas oficiales, de la misma manera que los chicos que están estudiando pues primaria o la ESO y les pasan una lista a principio de curso de los libros que tienen que leer en el año. Estaría bien que hubiera un listado de películas que fueran, bueno, recomendadas desde la administración para que los colegios pudieran utilizarlas. Pero no solo eso, sino que además facilitaran el acceso a estas copias, porque al final uno de los problemas que yo me imagino se encuentran los profesores es que me encantaría poner esta película en clase para explicarles tal tema a los alumnos, pero muchas veces no saben primero dónde conseguir las copias, segundo que si realmente pueden hacerlo desde un punto de vista de exhibición pública. Yo creo que tendría que haber unas indicaciones, una formación que les viniera desde arriba y que les facilitase esto, el acceso a una serie de títulos que les sirva para apoyar sus lecciones.
hay un ejemplo clarísimo, lo digo porque lo conozco, que es Discovery Education en Estados Unidos. Discovery hace años llegó a un acuerdo con la administración americana, con el gobierno, en el que ellos proporcionaban material audiovisual para los colegios e institutos en Estados Unidos para apoyar sus lecciones. Lo que hicieron es que ellos tenían, ellos sabían cómo eran los programas de estudios en el país, y lo que hacían era proporcionar material que pudiera ir apoyando todo esto. Claro, los tiempos van cambiando, ahora todo se mueve por internet, etcétera, pero cuando empezó Discovery Education, una de las cosas que hacían era que tenían los sábados por la mañana un programa donde iban poniendo pequeñas piezas referentes a lo que se había estudiado en esa semana. Claro, esto implica también que hablamos de un país donde prácticamente todo el país va dando las lecciones de sus asignaturas al mismo tiempo. Eso facilita. Pero lo que quiero decir es que si un gobierno, un ministerio, una administración toma la decisión de apoyarse más en el material audiovisual, hay ejemplos que vienen de muy atrás, es decir, ya hay países donde esto se ha hecho y creo que sería bueno dar un paso en ese aspecto. Mientras tanto, profesores son los que te tienen que animar a esto.